Señora, ¿es de usted esa persona que por A o por B se le sube la presión y no hay manera de bajarla? Y por supuesto que cuando un episodio de estos ocurre, nos ponemos muy nerviosos y más bien sigue subiendo la presión. Hoy le vamos a decir cómo estabilizarla, de la mano de la cardióloga, la doctora Telma Sánchez. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Doctora, ¿qué pasa? Justamente lo que encuadraba el tema. Si se me sube la presión de repente y no logro estabilizarla. Sí, realmente la presión alta es muy frecuente. Es importante recordar un poquito las estadísticas. 1 de cada 3 personas en nuestro país tiene presión alta y otro de cada 3 tiene prehipertensión, o sea, tiene riesgo de que se le suba la presión, y a ambos se les puede subir la presión por arriba haciendo un pico en algún momento. Entonces, cuando vemos de la mitad de las personas que se sabe que tienen presión alta, no están tomando su medicamento. Ahora. Y de los que están tomando medicamentos, la mitad no está bien controlada. Entonces, cuando hablamos de picos de presión, realmente pueden ser muchas personas. ¿Qué es lo importante? Estarse revisando la presión, porque la mayoría no da síntomas. Es el enemigo silencioso tan famoso. Entonces, estarnos chequeando nuestra presión. Sí pueden haber picos durante el día, aunque yo esté medicado, porque hay una variabilidad que puede ser la emoción, el estrés, el dolor que nos puede dar ese pico. ¿Qué es lo importante? Es repetir la toma de presión en unos 15 a 30 minutos, a ver si después de tranquilizarme, para ver si realmente requiero tomar alguna acción adicional. Ahora, doctor, usted dice que, bueno, es muy común. ¿Qué pasa con aquella persona, aquel paciente que no es hipertenso, pero le da ese subonazo de presión? Sí, nosotros los que no somos hipertensos y tenemos una subida de presión, o sea, sí va a suceder, ¿verdad? Si estamos con una emoción, un estrés. Exentos. Pero hay que empezarle a hacer caso. Uno dice, cuando voy donde el doctor se me sube la presión. No es nada. Sí, no, es porque realmente nerviosa. son alertas que nos van a decir, si yo no cambio mi estilo de vida más saludable, si hago ejercicio de forma regular, si no tengo sobrepeso, si me cuido con la sal, en algún momento, sobre todo si yo tengo antecedentes familiares, la presión se me va a subir. Entonces son alertas que no hay que descuidar. Ahora, doctor, usted habla del enemigo silencioso, pero ¿habrá alguna manifestación de que la persona tiene la presión por los aires, o sea, o por las nubes literalmente? ¿Hay algo que nos pueda alertar sobre esto? Sí, hay algunos síntomas que se pueden presentar. Dolor de cabeza, te empiezan a ver con la cara roja, las orejas rojas, sentís un poco de mareos, o te sangra la nariz, o a veces amanecen y ven con los ojitos como con sangrado en la conjuntiva, en la parte blanca del ojo. Todos esos síntomas te pueden orientar a que tenés presión alta. Sí, es que no se siente mucho tampoco. Ahora, doctora, si es por un pico de estrés, hay gente que tiene mucho trabajo, alguna, ¿verdad? ¿Cómo controlamos eso? Eso es muy interesante. Por ejemplo, hay personas que realmente la presión está más alta asociado a su estrés del día. Entonces en la noche es mucho más adecuada, o los fines de semana. Entonces esas personas es importante identificarlas bien para tratar de hacer formas de que se relajen, y a la vez a veces los medicamentos hay que disminuirle la dosis el fin de semana porque ya están en su ambiente normal, sin el estrés del día a día. Cada caso Entonces, es particular. si yo me siento estresado, buscar relajarme un tiempo, con solo relajarse y meditar o estar un poco tranquilo, el 30% se le va a bajar la presión de esa forma natural, relajándose. Ahora, si lo que me da la presión alta es un colerón, y hay gente que dice, es que ese es un chichoso y cada vez que le da un colerón se le sube la presión. Sí, hay que ver qué tanto del día y de la noche se nos está subiendo la presión, qué tanto es nuestro estado de ánimo, cómo respondemos. Entonces hay algunas mediciones, a veces se coloca un aparato las 24 horas, entonces nos dice, bueno, tanto porcentaje del día está alto. Por ejemplo, si uno el 40% del día está por arriba de los valores ideales, uno se debe medicar. Si a pesar de estar medicado todavía está haciendo muchos picos, hay que revisar si la presión se le sube en el día, en la noche, qué aspectos para tratar de modificarlo. Porque se ha visto que estos piquitos de presión alta nos produce complicaciones que puede ser en el momento o a mediano plazo. En el momento es que nos dé un derrame, que nos dé un infarto, o a mediano plazo, por ejemplo, se ha visto la demencia. La demencia se asocia a tener picos no controlados muy frecuentes durante el día. Entonces hay que empezar a vigilar cómo está mi presión arterial. Ay, doctora, hay que ponerse vivos. Ahora, ¿qué pasa con ese paciente que ya no es suficiente la pastilla? ¿Cuándo tenemos que recurrir a la intervención médica con sueros y otro tipo de tratamiento, doctora? Sí, bueno, afortunadamente ahora tenemos muchas opciones de tratamiento y las personas realmente no se van a sentir mal, se van a sentir mejor tomando el tratamiento. Inclusive hay medicamentos que vienen 2, 3 o 4 medicamentos en una misma pastilla, una vez al día. O sea, realmente es muy fácil controlársela. Hay muchas opciones. Cuando yo tengo una emergencia hipertensiva es cuando tenemos que irnos al hospital y probablemente nos vamos a tener que necesitar
solicitar suero. Son aquellas personas que se les sube mucho la presión, por ejemplo la diastólica por arriba de 110 o 120, y empiezan a tener o un preinfarto o un infarto, o empiezan el corazón a ponerse muy débil o tienen un problema neurológico. Entonces hay que actuar rápidamente en esos casos, pero siempre tratando de reducir la presión en un 20 a un 30%, no súbitamente. Estos cambios muy severos de presión pueden lastimar mucho al cerebro. Doctora, bueno, desconocí esa parte. Ahora, ¿qué pasa con este paciente que dice, no, yo estoy controlada, pero de un momento a otro tengo picos de presión? ¿Será que el medicamento no es la dosis indicada? Sí, hay que estar revisando. A veces uno piensa, bueno, me medicaron hace 5 años y sigo igual, ¿verdad? No, hay que estar revisando. A veces ciertas condiciones hacen, o la propia genética, que requiera más tratamiento. Algunas veces más bien la gente cambia su estilo, se vuelve más activo, baja de peso, y más bien hay que bajarle la dosis. Entonces es importante que se estén chequeando la presión, que acudan a la farmacia, o si tienen su aparato, se lo midan en la casa y estén con esta retroalimentación con su médico para buscar siempre mantenerse en el rango ideal. Ahora, si ese pico de presión se dispara en la noche, se activa en la noche, ¿qué hace esa persona, verdad? Sí, el problema que tenemos con la presión alta en la noche es que casi nadie se da cuenta. Inclusive hay personas que solo se les sube la presión en la noche, que es un 5 o un 10%, y ahí es más peligroso, porque es cuando producen mayores derrames, mayores infartos, sobre todo en las horas de la madrugada. Entonces, sí, generalmente la persona tiene algún pico o alguna situación en el día. Si tengo esa sospecha, o por ejemplo tengo sobrepeso y ronco en la noche y dejo respirar, tengo la famosa apnea del sueño, puede ser que yo tenga presión alta en la noche. Entonces, colocarme ese aparatito que me vas tomando la presión cada media hora en la noche, analizarlo a ver si yo estoy teniendo presión alta, que es muy peligroso. Controlarnos entonces, doctora. Sí. Muy bien, le agradecemos mucho su tiempo, doctora. Muchas gracias. Y el recomendar, ¿verdad?, que ese enemigo silencioso hay que tenerlo vigilado. Así es. Gracias. Bueno, muchas